Bienvenido Juan Stadler, ¿cómo estás Juan? ¿Cómo te encontramos? ¿Primer podcast o ya veterano en este mundo? ¿Cómo estás, Nacho, Felipe? Bueno, mil gracias por la invitación. Ni veterano ni el primero. Hice uno para México, creo que a principios del año, así que este es el debut para Sin Sucursal. Ojalá el primero de muchos, ojalá. Bueno, contanos un poco tu rol actual en WorldPlay, cómo es tu recorrido profesional en la industria de pagos, cómo llegaste a donde estás hoy. En la industria de medios de pago, en First Data, en el año 2006 más o menos, hacíamos todo lo que era la venta de procesamiento emisor en Latinoamérica, y era toda la expansión de Ferdata regional. Después pasé, me gustaba mucho el mundo del comercio electrónico, entonces me quise ir para el lado de los pagos no presenciales. Ahí empecé a trabajar en Global Collect, que era un subadquirente holandés que después fue adquirido por Ingenico. Ingenico lo deben conocer porque es productor de terminales de punto de venta, de POS. Y finalmente de ahí me pasé a WorldPay, un poco por el proyecto de WorldPay, que era expandir su adquirencia en toda la región. WorldPay ya era un jugador muy importante en la adquirencia global y estaba entrando a América Latina, y en un momento donde América Latina también empezaba a romper el esquema de los monopolios o duopolios de la adquirencia. Entonces a mí se me conjugaba un poco que veía la oportunidad que se estaba abriendo en América Latina con una compañía muy grande y que tenía un equipo muy bueno también. Entonces eso decidió un poco el salto. Bueno, pero si venís de larga data en la industria de medios de pago, ahí sí podemos considerarte un veterano. Ahí sí, sí, sí. Y por edad también. Y un poco, ¿nos querés contar un poco más de WordPay, digamos, más allá de que sabemos que está en la industria de todo lo que es la adquisición, pero para quien no lo conozca, entender un poco más de la historia de la empresa y cuál es como su principal propuesta de valor? Perfecto. Y me olvidé también de contar mi rol actual. Ahora estoy como vicepresidente comercial para América Latina. Lidero el equipo de desarrollo de negocios y de Relationship Management, que son los que atienden los clientes existentes. WorldPay es el adquirente global líder en términos de volumen y cantidad de transacciones. Adquirente significa que tenemos la licencia de Visa y Mastercard para poder adherir comercios al mundo o el sistema de medios de pago. Lanzamos hace ya 6 años o 7 en Brasil, después seguimos por Argentina y este año en México y Colombia. Así que ya fortalecimos, con eso destrabamos, digamos, el 80% del PBI de América Latina. Y en aquellos países donde todavía no tenemos nuestra propia licencia, tenemos conexiones a terceros. Así que la cobertura en la región es total. Y un poco lo que nosotros hacemos es facilitarle a los grandes jugadores del comercio electrónico su expansión a nivel regional y global. Que el tema de los medios de pago no sea un problema, que lo puedan delegar en WorldPay con una simple conexión. Tienen cobertura en todos los países, muchos medios de pago, y se pueden, digamos, olvidar de eso para enfocarse en su negocio. Está buenísimo. En el podcast ya hemos charlado un par de casos y como creo hay un punto de inflexión, sobre todo acá en Argentina, con lo que vos comentabas, ¿no? De la apertura de la adquirencia. Creo que ahí desde ese punto específico se armaron un montón de... O sea, las que lo supieron ver aprovecharon mucho esa oportunidad y también mejoraron mucho el ecosistema en general, ¿no? Y creo que es el típico ejemplo de cómo una buena regulación puede mejorar todo el ecosistema fintech, puede traer oportunidades para estos WorldSpace que llegan y mejorar también la calidad del servicio que recibe la gente, ¿no? Como la viste un poco por ese lado también, ¿no? Como contabas recién. La apertura de la adquirencia tuvo, por un lado, una baja de aranceles para los comercios, o sea, se tornó más competitivo. Por otro lado, mejor tecnología. Entraron compañías como WorldPay que traían funcionalidades que en Europa, en Estados Unidos eran habituales, y en América Latina de pronto estábamos un poco atrasados. Y por el otro lado, una mejor atención y servicio al cliente. Entonces yo creo que sin duda el valor que se agregó a la industria fue total. Y por otro lado, la apertura a las fintechs, ¿sí? A que puedan entrar al sistema de medios de pago, conectarse, dio más libertad, y eso genera más innovación y en una industria creciente
hace que, digamos, a mayor tamaño de mercado, un mayor grado de especificidad. Entonces empiezan a aparecer actores que de pronto hoy te solucionan una parte chiquita que antes lo hacía uno que era grande y trataba de abarcar todo, ¿no? Con menos foco de golpe. Como Exacto, diría nuestro amigo Pierre, que ha participado de varios capítulos, la competencia no se eleva, ¿no? Como un ejemplo clarísimo de eso. total. Pero bueno, también lo que hemos seguido a lo largo de los años de WorldPay es el Global Payments Report que hacen ustedes, que hacen como todo un... Bueno, ¿querés contarnos un poco Dale, del te reporte, cuento. cuál es el objetivo y por qué lo hacen? El Global Payments Report ya tiene 10 años. Es un reporte que tiene las principales tendencias de pago del mundo y también de la región. Abarca 40 países del mundo y es una encuesta que se hace en 66.000 más o menos personas sobre cuáles son sus preferencias y bueno, y qué es lo que está pasando un poco en la región, en particular en el caso, por ejemplo, de Argentina, y eso cómo compara contra el resto del mundo. Entonces, me parece que es interesante desde el sentido de que te permite ver un poco cómo los movimientos que se dan no son aislados. De pronto lo que pasa en Argentina también tiene que ver con una movida regional o global. eh, y los distintos medios de pago, cómo está fragmentada la región o en qué cosas converge hacia iniciativas comunes. Así que les sugiero a todos que entren al sitio de WordPay, lo descarguen y le hagan una leída porque es súper interesante. También te desagrega un poco entre lo que es el mundo presencial y el mundo digital y cuáles son las diferencias en esas tendencias de pago. Y ahí una de las tendencias que venimos viendo bastante y venimos hablando en el podcast es la irrupción de todo lo que son los pagos cuenta a cuenta o account to account. En Argentina principalmente vía transferencia 3.0, donde desde un CB corta U o CB larga U se puede mandar a cualquier otro CB corta U o CB larga U del ecosistema. En Brasil tenemos Pix, digamos, en la región. Si se quiere, somos los dos países más desarrollados, también en México con SPay, etcétera. Eso es una particularidad que ves, una gran adopción en nuestra región versus otras regiones. ¿Ves algún diferencial ahí? Sé que India también está muy avanzado con todo lo que es medios de pago cuenta a cuenta. Los dos casos de éxito que se citan ¿no? son India con UPI y Brasil con Pix. Este año la novedad de Brasil es que Pix se consolidó ya como el medio de pago preferido, tanto en el comercio electrónico como en el punto de venta. Y cuando hablábamos un poco de cómo esto cascadea en la región, sin duda Argentina tiene transferencias 3.0, México es Pay, Colombia y Perú va en el mismo sentido con Yape. Así que están todos los países un poco yendo hacia al cuenta. Brasil ya es una realidad, en el resto está en pleno desarrollo. Sin embargo, si ves en el caso de Argentina, las billeteras digitales también son la novedad, ¿sí? Te diría que lideran en todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Y en el punto de venta todavía tarjetas de crédito, débito y efectivo siguen siendo el punto, digamos, más grande. Sin embargo, cuando lo ves en proyección hacia el 2030, sigue perdiendo relevancia el efectivo. Eso también creo que es interesante en la región y en el mundo, el efectivo como un medio de pago en declive. ¿Sí? Seguramente, digo, siempre se habla sobre la muerte del efectivo. Yo no creo que eso vaya a suceder como el que muere definitivamente, pero sí hay una tendencia a la baja y crecen mucho los medios de pago electrónicos. Y en definitiva Sí, también muchas veces se pregunta esto de, bueno, que esté Pix o que esté transferencia 3.0, ¿cómo afecta a las tarjetas o le está sacando mercado? Yo creo que lo importante es sacarle espacio al efectivo y que ganen los medios de pago electrónicos y después se empieza a ver como mucho paso de un lado al otro. De pronto empezaste tu ingreso a través de Pix o transferencia 3.0, hizo que le empieces a tomar confianza al mundo digital y después pagues con tarjeta de crédito, débito. exacto, sí, como, o sea, un poco quizá el refrán de la muerte del efectivo, ganar el efectivo, era como algo un poco metafórico, no Eh, que se vaya a aplicar en la realidad, pero sí creo que es
es bastante, por lo menos en Argentina, en América Latina, en Brasil, es como casi que podemos dar por hecho que esa batalla, digamos, de que pierda la relevancia que tenía hace no mucho tiempo, digamos, hace 5 años quizá el efectivo pierda como una relevancia y vaya por debajo del 30% de la transaccionalidad total. Desde ya, digamos, tiene eso es en promedio, digamos, ¿no? Depende la región o la parte del país donde ponga la lupa, se va a ver distinto, pero Eh, tendencia general podemos decir que en los próximos 10 años el porcentaje va a ser como de muy de caso de uso muy particular. minoritario. Minoritario. De hecho, interesante lo que mencionás un poco sobre la adopción de los medios de pago y si es un fenómeno más de la capital de los países o más federal. La verdad es que el QR, cuando vos haces una desagregación geográfica y socioeconómica, ves mucha utilización en segmentos D1, D2, E, o sea que no es el segmento socioeconómico más alto, y también ves su uso en todas las provincias del país. O sea que medio que el QR se volvió el billete de 1.000 pesos. Eh, y si te pones a pensar cuánto hace que alguien no te pide cambio o vos no le pedís cambio a alguien para pagar algo, siempre hay una opción electrónica o digital atrás de eso. Sí, creo que a nivel regional estamos muy bien posicionados y muy modernizados en todo lo que tiene que ver con la transferencia de cuenta a cuenta. Y aquellos países que no lo están, ves iniciativas en esa dirección. Sí. Y obviamente tener un gigante como Brasil que tenga ese caso de éxito también creo que motiva mucho a los bancos centrales de los países a motivar esta adopción. La discusión que me parece también interesante es qué fue el factor principal o preponderante que llevó a este declive, o a este ganarle al efectivo, ¿no? En un momento se veía imposible, creo que principalmente por un tema del tamaño de la economía en negro de países informales, pero también hubo como tanta mejora en la experiencia del usuario y como también algunas flexibilizaciones, pero creo que también es yo a la hora de pensar, che, ¿cuál fue el factor principal? No sé si lo tengo tan claro, decir, che, ¿qué fue lo que más empujó a esta disminución en el porcentaje del efectivo? ¿Cuál sería tu lectura ahí? O si tuviese que poner una fichita, ¿dónde la pones? No, yo creo que es multicausal y es un mercado de dos partes, ¿no? Por un lado necesitas los comercios que lo adopten y por el otro lado los usuarios. Entonces, desde el lado del usuario, la experiencia, el hecho de que no tenga costos, de que se vuelva inmediato, de que sea más seguro que andar con efectivo, de que de pronto hoy tener los fondos en una o en tu home banking te rinde intereses, promociones, tenés cuotas o tenés descuentos, todo eso motivó al usuario. Desde el lado del comercio, la baja de tasas, la mejora del servicio, la innovación, también la tecnología en el sentido de poder conciliar todas esas transacciones, de que no sea un problema después cómo traqueas vos todo eso. También conocer más al usuario, porque la realidad es que cuando vos te pagan con un método de pago electrónico, cuando alguien entra a tu comercio y te paga en efectivo, es como que entra, se va y no sabes nada de esa persona. Cuando te paga con un medio de pago electrónico, empezás a tener mucho más información de tus clientes también. Y por otro lado, en el caso puntual de Argentina, creo que en alguna medida la inflación hizo que todo tienda un poco más a lo digital. Y ni hablar el COVID, ¿no? No me quiero meter ahí porque ya es... Sí. todo el mundo habla de eso. Pero Sí. eso aceleró muchísimo, ¿no? Todo lo que iba a pasar de pronto se precipitó 5 años. Es interesante el punto de la inflación, porque creo que hubo dos factores de la inflación, ¿no? Por un lado, si tenés la plata en efectivo, no tenés forma de cubrirte contra la inflación, pierde valor todos los días. Por el otro, hecho de que los billetes, cada vez necesitabas más billetes para pagar, entonces cada vez más incómodo. Y aparte, si ponés también en esa línea del COVID, hubo tres grandes causas, tres palos que tuvo en la Argentina que de alguna forma llevaron mucho a esta aceleración de los pagos digitales, ¿no? Entonces es interesante como una cosa negativa
Es así, y también para el lado del comercio, que son nuestros clientes, son con quienes nosotros hablamos frecuentemente, administrar efectivo tiene un costo muy alto y con una inflación que era alta, grandes stocks de dinero, o sea, era cada vez más costoso administrarlo, moverlo, inseguro. Entonces sí, estoy de acuerdo, todo eso al mismo tiempo fue medio el mix perfecto. Y un poco creo que lo más interesante del input que ustedes pueden tener de WordPay es que al ser una empresa internacional, lidian con clientes internacionales que están desembarcando en la región. ¿Cuáles hay un poco, digamos, como las dudas o las sorpresas que se lleva un cliente internacional que está desembarcando en la región con respecto a medios de pago? Digamos, hay un tema de sorpresa en cuanto a los medios de pago locales que existen, más allá de las banderas internacionales y conocidas. ¿Cuál es un poco ahí como el- el kit de bienvenida que le dan cuando están por poner un pie en Latinoamérica? Es buena la pregunta porque también mucho de lo que esperan nuestros clientes de WorldPay es asesoría a la hora de entrar a la región y buscan un poco el expertise local de tener oficinas en 5 países de la región y que nosotros le podamos decir un poco, tu estrategia de medios de pago tiene que ir por este lado. Entonces, yo creo que un poco el desafío de esas empresas cuando entran acá es lo regulatorio. Cada mercado tiene su propia regulación. De pronto vienen de operar en Estados Unidos o Europa, donde hay regulaciones comunes y donde también los medios de pago son más unificados para toda la región. No es que cada país tiene, hay algunos casos, pero acá cada país tiene su particularidad. Cada uno tiene su sistema cuenta a cuenta, pero también tenés en naranja como un medio de pago de tarjeta local. Eso se replica en cada país de América Latina. En Chile, por ejemplo, marcado por el predominio de tarjetas de los retailers. En Colombia tenés Baloto, Efecti. En México tenés OxoPay. Entonces, todo eso supone un jugador que te pueda simplificar la conexión y también los contratos. O sea, no es solo la conexión de lo que sería el front-end, sino todo lo que pasa por atrás de eso. Necesitas negociar contratos con todos esos medios de pago, necesitas conciliar todas esas transacciones. Entonces, sí buscar en WordPay a alguien que los pueda asesorar sobre la mejor forma de lanzar en el mercado. Vienen con bastante conocimiento en general. O sea, no es que entran a la región y tenés que evangelizarlos de cero. En general, las preguntas de nuestros clientes ya son bastante avanzadas, tienen mucho conocimiento, eh, así que nada, esperan siempre un socio escalable en términos de cobertura. Y si la compañía es muy grande, también opera con algunos medios de pago que por hoy nosotros no soportamos, lo hacen de forma directa. Perfecto. Hablamos un poco de los players de afuera y cómo vienen y qué se desayunan. ¿Y cómo juegan también las fintechs versus los jugadores más tradicionales? O sea, ¿cómo está hoy el mix? ¿Cómo se avanza? ¿Las fintechs están empujando de alguna forma a repensar las propuestas de valor o todavía hay cierta estaticidad en el mercado? ¿Cómo lo ves vos? Lo veo con una tensión importante. Esos dos mundos están en tensión, conflicto entre comillas, ¿no? En competencia. Pero creo que sube un poco la vara, esto que vos decías, los eleva, ¿no? Este mundo fintech de pronto más innovador, más ágil, más rápido. En busca de, por ahí lo que le falta todavía es el volumen, que lo tiene el jugador legacy, que le falta al otro, pero todavía tiene el volumen. Entonces, eso empieza un poco en fricción y esa lucha, esa pelea, esa competencia se está dando en todos los países de la región. Pero de vuelta, creo que a uno lo fuerza a innovar y al otro lo fuerza un poco a buscar el volumen del otro. Y después, digo, también la industria está en un proceso un poco de fusiones, adquisiciones y consolidación. Eso también va a ir pasando y ya está pasando según el segmento y demás. Así que también es esperable en los próximos años muchos movimientos de M&A. Sí, sí, tal cual. Creo que también se habla un poco con esto de, que hablamos hace un segundo, de que la batalla contra el efectivo ya se está ganando y ya es momento como de, bueno,
no hay mucho más espacio para seguir. Digamos, la torta ya quizá está llegando a sus límites y es momento de límite de expansión, es momento de consolidar un poco. Juan, creo que otro punto también para aprovechar tu expertise y tu conocimiento es hablar un poco del mundo adquirencia, que hemos tenido algunos capítulos que cubrimos algunos players, pero no, pero principalmente la gran mayoría de los capítulos, cuando hablamos de estos temas, hablamos del mundo más de emisión, no tanto de adquirencia. Creo que está bueno y algo que solemos tratar de cubrir en nuestro capítulo es tratar de ir bien como a la cocina de cómo funciona, porque a nuestra audiencia sabemos que es algo que le gusta. Digamos, vos nos dijiste cuando arrancaste, probamos servicio de adquirencia, porque tenemos las licencias de las banderas. Bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona, digo, desde que voy a un comercio y paso la tarjeta, qué es toda la magia que sucede por atrás y dónde entra WordPay ahí a jugar para conectar las puntas? Perfecto. Bueno, buenísima la pregunta porque es cierto que cuando uno va a un lugar y paga, no desconoce todo lo que pasa por atrás, ¿no? Es como cuando apretás la tecla de luz y se prende el foquito, pero por atrás hay Tal todo un cual. cablerío y un montón de cosas que no se ven. Entonces, primero me diste pie un poco para aclarar, WordPay es adquirente y no es procesador adquirente. ¿Qué quiero decir? Nosotros únicamente tenemos nuestra adquirencia que se la damos a los comercios, pero no hacemos procesamiento adquirente para otros. Y tampoco hacemos procesamiento emisor, como decías. Y además somos un adquirente no bancario, lo cual nos distingue un poco de los adquirentes en general de la región, donde o son parte de un banco o sus accionistas son bancos. Lo cual nos da una cultura, te diría, un poco más fintech, más ágil que un adquirente legacy o bancario. Yendo a tu pregunta, los comercios para poder ofrecer tarjetas de crédito necesitan tener una afiliación y tener un contrato de adhesión a ese medio de pago. Entonces, eso lo firman con WordPay porque nosotros tenemos la licencia, es como una master franquicia, vamos a decir, donde vos podés adherir al comercio. Esa transacción el comercio la va a mandar a WordPay, WordPay a su vez la va a mandar a las marcas, Visa, Mastercard u otras, donde te vuelve la respuesta de la autorización, que se la mandas a su vez al comercio, y después hay un clearing, porque hay una parte que es todo online, y después está todo el clearing más de el dinero que ocurre con procesos batch nocturnos, intercambio de archivos, eh, donde finalmente nosotros le transferimos el dinero al Claro, comercio. justo, clearing es justamente el proceso de entre ustedes reciben el dinero de las marcas y después se lo hacen llegar al comercio, digamos, ¿no? Comercio, y ahí, mira, me vino ligado a una pregunta anterior que era también qué favoreció las tarjetas, los medios de pago digitales. Antiguamente, me acuerdo, en Argentina el arancel era 3% y el plazo de liquidación, si no me equivoco, eran 25 días o 20 días, ¿sí? Eh, Imagínate, para un comercio esperar esa cantidad de tiempo. Hoy la tasa o el arancel es 1,8 para tarjeta de crédito en vez de 3% y el plazo de liquidación en el peor de los casos es 14 días, ¿sí? Y en muchos casos es 24 horas. Y en Y un contexto además de inflación existen controlada, aparte, ¿no? además con una inflación controlada y con un servicio también de los adquirentes para anticipar los fondos a los comercios que así lo deseen. Sí, porque quizá alguien que no está muy metido en la industria, dice, bueno, de 3 a 1,5 es la mitad, pero es 1,5 puntos. Pero en miles de millones de pesos es un montón de plata que extra que recibe el comercio. Y si bajaste a la mitad el plazo de liquidación, digamos, el tiempo de que el comercio tenga la plata para que la haga rendir o lo que sea, también es También. muchísimo los ahorros a nivel del comercio y las ventajas. Sí, Esas dos sobre cosas todo. fueron fundamentales y como vos decís, nosotros nos dedicamos a comercios grandes del mundo del comercio electrónico y claro, 100 puntos básicos menos de tasa es un montón de dinero, un montón. Y sobre todo los comercios en general suelen tener, o sea, la gestión de caja de un comercio, digo, más allá de cuánto ganen o dejen de ganar, suele ser un tema enorme. Entonces,
esto de 14 días antes también, digo, más allá, si vos estás con cuentas a pagar, que la plata te entre 14 días antes o que tengas la posibilidad de decir, che, estoy bien de ventas, me adelanto la plata y resuelvo mi caja, es un cambio enorme para una gestión de un comercio. Digo, uno quizás lo relativiza, bueno, ¿cuánta plata te cambia 14 días? En un contexto de flujo de caja de un comercio puede ser la vida o la muerte, literalmente. Totalmente. Y más cuando por ahí había un contexto macroeconómico más inestable, que podía ser o inflación o devaluación. En esos 20 días puedes perder un montón de dinero. Y en general en América Latina siempre lidiamos, digo, sea un país u otro, siempre estás lidiando con algún país con alguna fluctuación macroeconómica. Eso también es parte de la realidad de nuestros clientes que operan en México, Colombia, Brasil, Argentina, Perú. Cuando no está ocurriendo una crisis en uno, es en otro, y si no es en Latinoamérica, es en el mundo. Así que también hay que lidiar un poco con temas como el flujo de caja, que siempre les importa muchísimo en contextos macroeconómicos. Y también con tema monedas, ¿no? Cuando me preguntaban un poco las diferencias con otras regiones, acá lidiamos con, creo que en América Latina hay 30 y pico de países, cada uno tiene su propia moneda. Eh, entonces también necesitas una estrategia de hedging de monedas, de cómo convertís, si convertís, cuál es tu costo. Sí. Es complejo. Yo lo que se me viene mucho escuchándote hablar, sobre todo estamos hablando de un contexto en el que vas a empresas de, en general, calibre relativamente grande y en mercados hiperfragmentados, ¿no? Como lo que decimos de América Latina. Sí. Ambos casos en general te suelen llevar mucho a soluciones muy específicas o necesidades muy específicas, ¿viste? En general el comercio grande viene, che, yo necesito resolver esto de esta forma, no es que quizás, bueno, más o menos ato esta parte como... Y en un contexto aparte, súper fragmentado de América Latina, quizás es el mismo comercio, pero en otro país es otra cosa completamente distinta. El desafío enorme parece ser el, che, ¿cómo acomodo mi solución a un entorno tan fragmentado, ¿no? ¿Cómo conviven un poco con esa dificultad? Vivimos con ese desafío todo el tiempo tratando de localizarnos más, ser más allá de ser una compañía global, estar cada vez más locales, con equipos más locales, con conocimiento, cumpliendo la regulación del lugar y con productos en cada uno de esos países. Como les comentaba, este año cumplimos este hito máximo que es haber desembarcado ya en los 4 países más grandes de la región, lo cual de algún modo cierra el primer capítulo y ahora es pasar ya a lo siguiente. Pero creo que también parte de esas barreras de entrada son la oportunidad, ¿no? Y el haber entrado en el momento justo en cada uno de los países hoy nos posiciona también como un líder global en la región. Y también creo que cuando muchas veces nosotros en nuestras conversaciones internas, cuando hablamos de América Latina, lo comparamos mucho con Asia, por la fragmentación, por la cantidad de países, pero también por el crecimiento y la oportunidad. Para WorldPay, América Latina y Asia son dos regiones fundamentales, son dos regiones de crecimiento doble dígito. Y cuando vos mirás las cifras, digamos, de todo lo que falta por crecer, veas la cifra que veas, es una oportunidad en términos de todo lo que falta bancarizarse, de adopción de medios de pago digitales, de telefonía Sí, la celular que también penetración promueve. la penetración del crédito sobre el PBI, el techo está muy alto, en el sentido que hay muchísimo para crecer todavía. Muchísimo. Y lo mismo cuando lo ves, no solo a nivel WordPress, sino cuando yo lo miro a mis clientes. Me pongo a investigar las industrias donde soy fuerte. Y miro, por ejemplo, líneas aéreas. Y cuando ves que una línea aérea de pronto en Latinoamérica, estoy diciendo un promedio, pero viaja 3 veces al año en avión y en Estados Unidos lo hace 10 veces, bueno, eso también te demuestra que todavía hay una oportunidad de crecimiento para mis clientes muy grande. Y así en cada uno de los verticales que yo analice. Sí, está bueno el punto, porque uno quizás, si se abstrae un poco y dice, che, salgamos de la industria de pagos, no vamos a la industria de aerolíneas, pero me quiero meter en Estados Unidos o me quiero meter en Latinoamérica, y la verdad que en Estados Unidos te va a costar muchísimo más, o sea, es un mercado con muchísima más competencia, muchísima más expectativa, ya está mucho más establecido. Esto de la consolidación de clientes es mucho más fuerte, es mucho más difícil entrar con una propuesta de valor quizás revolucionaria y ganar todo el mercado. En Latinoamérica tenés tantos problemas que de alguna forma el que los resuelve de alguna forma tiene la oportunidad de ganar esos mercados, ¿no? Entonces sí es interesante mirarlo como
en vez de como un problema, como una oportunidad, ¿no? Como, che, es la barrera de entrada que si yo supero, me gano un lugar de privilegio en un mercado que está creciendo a ritmo muy grande. Sí, esa disyuntiva existe. De pronto entrar en Estados Unidos o Europa, entras en un ecosistema donde todo funciona, donde tus partners ya van a estar mucho más afianzados. Obviamente te metes en un desafío grande, en una marejada, pero la oportunidad también es enorme. Y ahí, Juan, ya pasando a hablar un poco de futuro y próximos desafíos, digamos, hablamos que un poco la foto, o viendo por el espejo retrovisor, el desafío estaba en mayor penetración de medios de pago digitales por sobre la cantidad, el volumen procesado total. Vemos check, digamos, vemos que estamos en el camino correcto. ¿Cuáles ves que son los próximos desafíos o las próximas tendencias que se vienen para esto que hablábamos recién, ¿no? Todavía expandir todas las oportunidades que están dando vuelta por ahí con respecto a medios de pago, adquisición, digamos, al mundo donde está jugando WordPay. Sí, y te sumo, Feli, ahí una cosita. Por ejemplo, una cosa que decías hace un rato es, che, cuando tengo el usuario que viene y paga digitalmente, tengo esa oportunidad de conocerlo y mejorar un poco mi propuesta de valor o, viste, como un upselling o lo que sea, ¿no? ¿Qué oportunidades también ves que a partir de, che, una vez que llegamos a que están todos adentro, qué nuevas oportunidades pueden surgir en esa línea? Buenísimo. Bueno, hay un montón de cosas acá. Digamos, primero como compañía te diría, el tema ahora es inteligencia artificial y la compañía se lo está tomando muy seriamente. Estamos invirtiendo mucho dinero en eso y con mucha conciencia de que no es un plus tener inteligencia artificial, es una obligación y es una ventaja competitiva hacia adelante para todo lo que tiene que ver con la transformación interna, desde lo que es un onboarding de un cliente para el due diligence o herramientas de prevención de fraude o smart routing. O sea, y estamos en esa transición. Así que en ese sentido creo que... Y también muy dinámico, porque yo me acuerdo hace 3 años esta conversación era sobre blockchain. ¿Qué es el futuro de la industria de medio de pago? Y el primer tema sexy de cualquier evento de industria era blockchain, cripto. Ahora es inteligencia artificial. Y no es que el otro desapareció, se van acumulando y cada vez más rápido. Por ese lado, sin duda, un desafío muy grande, a la vez que vamos sumando nuevos países también. Entonces, se combina todo eso. Respecto de lo que preguntabas vos, Nacho, de cómo le damos valor a nuestros comercios para que puedan conocer a su cliente, ahí trabajamos mucho también con las marcas, con Visa y Mastercard, en dar promociones, incentivos para seguir incentivando lo que se llama la adhesión de clientes, ¿sí? Sobre todo en segmentos por ahí donde hoy no están tan digitalizados, se puede promover esa parte. Y después WordPay, más allá de lo que es el corazón o el core, que es la adquirencia, da muchos servicios satélites que agregan valor. Desde un módulo de Business Intelligence que te permite ver de qué bancos vienen tus clientes, con qué tarjetas te compran, en qué países, tu tasa de autorización, códigos de rechazo para que vos le puedas dar una respuesta al cliente que sea adecuado al código de rechazo que tuvo en su tarjeta. Entonces, si el tema es que no tenía fondos, vos le comunicás en el site de que pruebe con otra tarjeta. Todos tenemos, o en general, más de una tarjeta, y si no, lo buscas por algún método de pago alternativo. Entonces, al final lo que se trata también es de no perder esa venta. Nuestros clientes tienen un costo de adquisición muy grande y el no poder pagar es haber hecho un esfuerzo de marketing enorme para errar el penal final. Entonces, es clave el momento, al final lo que todos quieren es cobrar. Y entonces es muy importante siempre tener mecanismos también de redundancia y de métodos de pago que te permitan cobrar en caso de que no funcionó el primero que quiso el cliente. Es súper interesante esa cuestión, o sea, me gustó la analogía con cripto, sobre todo uno va viendo después las derivadas segundas y terceras que se van armando de las cosas, ¿no? Como que al principio salió Bitcoin y la gente compraba Bitcoin porque Bitcoin subía y después, viste, empezaron a llegar todas estas soluciones de remesas y como que se empezó a ampliar y mucho esto de capitalizar la herramienta tecnológica en el mundo real, ¿no? Mismo esto de meter la gente en la industria de pagos, bueno, de golpe es
che, resolvés una venta, pero también generás la oportunidad de una segunda venta, después se bancariza la persona, generás la oportunidad de crédito. Es como que siempre cada nueva irrupción tecnológica va generando derivadas segundas, terceras, cuartas. Y en la inteligencia artificial es como que todos sentimos ahora que está esta nueva tecnología incipiente y ya estamos viendo un montón de cosas que se pueden hacer, pero sentimos que todavía estamos en esta etapa de derivada primera o derivada segunda, ¿viste? Pero nos quedan muchísimas cosas más que se van a ir desbloqueando en el camino y estamos todos ahí a la vista de por dónde va la mano. Justo esta semana en el newsletter de Sin Sucursal subimos un artículo que hace un análisis de esto que vos decías, Juan, la convergencia entre stablecoins principalmente y AI y todos los casos de uso que desbloquean. Y un caso que me rompió la cabeza que menciona es, todavía hay que solucionar o pensar, que seguro WordPay eventualmente se va a meter ahí, cómo los distintos agentes van a transaccionar entre sí. Es decir, un agente de, por ejemplo, OpenAI que entra a, no sé, un portal de noticias, y el portal de noticias tiene un agente que, para permitir leerle a ese agente las noticias, le va a cobrar un fee y cómo se va a transaccionar ahí en el medio, y el rol de stablecoins, etcétera. Nada, muy, muy interesante todo lo que se viene. Pero ya que también estamos hablando de cripto, te quería preguntar, porque otra tendencia que estamos viendo es, sobre todo en stablecoins, como utilizar como medio de pago o moneda, principalmente para compensación, para giro de fondos, para empresas internacionales. Saber si WordPay está haciendo algo o probando con algún mecanismo para compensar, sobre todo sus tipos de clientes que son internacionales, para todo lo que es giro de fondos, que es mucho más barato y eficiente que los canales tradicionales. Saber si están haciendo algo por esa vía. Dos cosas. La primera es, WordPay es el principal adquirente para el mundo cripto, lo que sería todos los crypto exchange que ofrecen la posibilidad de comprar criptomonedas a sus usuarios con tarjetas de crédito o débito. Es lo que se conoce como Car2Crypto. De los jugadores más grandes que ustedes conocen, operan con WordPay como adquirente. Y después, desde el lado de nuestros partners, también WordPay está muy activo en ofrecer la remisión de esos fondos en stablecoins y también explorando alternativas para mejorar lo que hablamos antes, cómo hacer el clearing y el settlement de los fondos a los comercios de modo más rápido y económico, porque creo que parte de lo que viene a traer el mundo blockchain es esa eficiencia en las transferencias entre países, ¿no? Es un poco esto de sacar las fronteras. Así que sí, WordPay está impulsando y haciendo acuerdos con distintos partners. Espectacular. Pero un poco cuando hablaban esto de la conjunción de blockchain, inteligencia artificial y que es solo el inicio, me acuerdo que en un evento de cripto escuché que alguien decía como entre que se inventó la corriente alterna y que dio el foquito luz pasaron 70 años. Y el blockchain y la AI hoy están en eso, están en el inicio. Y va a pasar muchísimo menos tiempo a que se invente el foquito, porque todo va muy acelerado. Sí, sí, lo mismo. Justo yo también escuchaba un podcast. Internet se inventó técnicamente en los 70 y recién en los 90 empezamos a ver los primeros casos de usos reales. Bueno, pero bueno, se va cortando la brecha, ¿no? 70 años para la electricidad, 20 años para Internet, ahora quizá un par. Y también es interesante el contrapunto con los medios de difusión o comunicación, extrapolándolo o como analogía a los medios de pago, ¿no? Porque de pronto cuando salió la radio, después salió la televisión y decían va a morir la radio, después salió internet y decían va a morir la televisión, y en realidad todos se fueron acumulando y quedando, ¿no? De pronto cambió el share de cada uno, pero todo sigue existiendo. Y en el mundo de los medios de pago pasa un poco lo mismo. Salen cosas nuevas, innovadoras, puede ganar más mercado o menos, pero el efectivo va a seguir estando, las tarjetas de crédito y débito están y son un actor muy fuerte, porque cuando vos mirás el mundo de billeteras electrónicas, adentro están las tarjetas de crédito también. Entonces, hay innovación, sí, pero también sigue habiendo espacio para los medios de pago tradicionales. Yo siento que estas explosiones se dan mucho cuando, o sea, por la cantidad de gente que ya hay adentro, es lo que también seguíamos diciendo, ¿no? Como y lo que hablaban en el reporte, ¿no? Como un efecto compuesto, ¿no? Claro, toda esta gente que ya se logró meter en el sistema a través de las soluciones mejores y todos estos cambios que fuimos charlando, de alguna forma hace que en el momento que vos hagas un mini cambio le impacte a millones de personas. Cuando salió el internet era una herramienta militar que
te ayudaba a conectar dos aparatos de hardware en dos puntas del mundo que solo tenían los gobiernos, ¿viste? Entonces, sí, para que eso llegue de alguna forma a explotar y cambiarle la vida a la persona, esa persona tenía que estar ya usando esa tecnología. Y de alguna forma, el timing se dio muy bien en que se fue metiendo mucho América Latina, sobre todo, que si no, probablemente se hubiese quedado muy atrás, en todo este mundo, en todo lo que es las cripto, en todo lo que es la inteligencia artificial, en tecnología, se fue bancarizando en el momento que se da la mayor revolución tecnológica de los últimos años, sobre todo en materia fintech. Entonces creo que el timing es muy positivo en ese sentido, sobre todo para, para Latina, ¿no? Y en esa línea es como, creo que jugadores como WorldPay, que de alguna forma ayudan a todos, a los comercios más que nada a capitalizar las oportunidades de América Latina, también están en una posición de mucho privilegio en el sentido de decir, che, ya tenías el carril de adentro cuando se dio todo esto, ¿no? Es simplemente ahora a aprovecharlo. Decía que a la vez, creo que parte de lo que ayuda a WordPay es esto de una región tan fragmentada, el hecho de poder solucionarlo con una sola compañía, un solo socio como WordPay, que te estandariza después un montón de procesos, es fantástico porque pasás de tener 10 reportes de conciliación distintos a tratar con uno mismo, a una única herramienta de prevención de fraudes. Entonces hay un montón de sinergias y eficiencias que lográs en tratar de algún modo de que toda esta fragmentación vos la estás unificando. Eso me parece muy importante también. Bueno, Juan, un poco para ir cerrando la conversación, queríamos primero que nada agradecerte y entender un poco para quienes se haya quedado con más ganas de saber sobre el Global Report, dónde encontrarlo, quien se quiera contactar con ustedes de WordPay, cómo hacerlo, cómo conocer sus productos que tienen en la región y demás. Nada, si nos querés pasar los contactos de dónde seguir la charla con ustedes. Perfecto, bueno, mil gracias, fue un placer enorme esta conversación. Pueden entrar al sitio de WordPay, ahí pueden descargar el Global Payments Report o lo ponen en cualquier buscador Global Payments Report WordPay y les va a aparecer el link. Ahí mismo para descargarlo van a ingresar sus datos, así que ya vamos a quedar en contacto. Nuestro equipo de marketing nos va a avisar. Nos escribió Felipe, que bajó el reporte y dejó un mensaje que quiere hablar con ustedes. Así que nada, encantados. Por favor, descárguenlo, léanlo y felices de tener una conversación y discusión sobre el tema. Lo dejamos también en los comentarios del capítulo y lo vamos a subir en el próximo newsletter también para que lo tengan accesible. Bueno, Juan, muchas gracias. Un gustazo, Juan. Muy Mil buena gracias charla. y felicitaciones por lo que hacen, está buenísimo. Gracias a Gracias. vos por Un participar, por ser abrazo, chao, parte. chao. Abrazo.